Si nosotros fuéramos soldados y estuviéramos bajo órdenes, obedeciendo el superior que nos ha pedido que velemos en nuestro puesto, y estamos cumpliendo con nuestro deber, y al día siguiente nuestro superior vuelve y nos da la orden de velar sobre nuestro puesto, y al día siguiente vuelve y nos da la orden de velar sobre nuestro puesto, nosotros como buenos soldados simplemente nos someteríamos a las directrices de nuestro superior. No tendríamos derecho ni razón de decirle, no me lo repita tanto, no necesito que me lo diga, sino que nuestro deber humilde, obediente, es reconocer su autoridad sobre nosotros y someternos a su orden. Si no estamos cumpliendo con nuestro mandato y se nos repite la orden, debemos disponer nuestro corazón a hacer tal como la orden nos ha sido dada. Pues nosotros somos soldados de Jesús y nosotros hemos recibido órdenes de nuestro capitán. Muchas de estas órdenes nos son repetidas una y otra vez, una y otra vez. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Si estamos andando bien, caminando en orden, obedeciendo las directrices del Señor, y vuelve el Señor y nos dice, yo quiero que tú hagas esto, debemos simplemente, en obediencia y en humildad, reconocer que puede haber un peligro que me desvíe de la obediencia a ese mandato, y debo redoblar mis esfuerzos en cumplir ese mandamiento. Y si no estoy haciendo lo que el Señor me está mandando, entonces es un buen momento para enderezarnos y empezar a obedecer eso que viene del cielo como una orden. Las Escrituras nos repiten muchos de estas ordenanzas, estos mandamientos, y puede que nos acostumbremos hasta oírlo una y otra vez. El libro de Filipenses, que hemos estado estudiando, repite algunos mandamientos. En el capítulo 1 dice algo que luego se repite en el capítulo 3. Dice algo en el capítulo 1 que vuelve y se repite en el capítulo 4. Hay otras cosas que se repiten prácticamente en todos los capítulos. Y esto no debe cansarnos, esto no debe llevarnos a ignorar la importancia y la necesidad de lo que allí se nos esté ordenando. Si estamos cumpliendo con ese mandamiento, amén. Utilicemos esto para incentivarnos más a la obediencia del mismo. Si no estamos cumpliendo ese mandamiento, entonces hay buenas razones para el Señor repetir estas cosas, para poder entonces andar por sus pasos. El mismo apóstol Pablo en Filipenses dice en el capítulo 3, versículo 1, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dice, a mí no me es molesto tener que repetirle lo mismo y lo mismo. Recuerden que esto es una carta, es una epístola, el libro de Filipenses. Y en medio de esta carta, uno que lo está estudiando durante semanas y semanas, puede perder de vista que estas cosas se leyeron en un breve periodo de tiempo. Y lo que se leyó al inicio de la carta, vuelve y se repite al final. Estas personas ven a Pablo repitiendo una idea una y otra vez. Y lo dice en una carta y vuelve a enviar otra carta con el mismo énfasis. ¿Por qué tanto énfasis en repetir estas cosas? Porque son importantes. Son asuntos importantes que podemos descuidar, hacernos tan familiares con estas cosas, de nosotros perder de vista la trascendencia y la importancia de estas cosas. No me es molesto repetiros las mismas cosas. ¿Estás cumpliendo? Sigue siendo obediente. Ve la importancia que Dios le da a estas cosas. Uno de estos temas es el tema del gozo. El gozo se menciona varias veces en la epístola a los Filipenses. Menciona el gozo que Pablo tenía, y luego menciona el gozo que nosotros debemos tener. Nos da mandamientos con respecto al gozo. Y vuelve y lo repite una y otra vez. En el caso particular, en el versículo 4 del capítulo 4, después ya de haber dicho que debemos gozarnos en el Señor en la epístola, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y él dice, otra vez digo, regocijaos. Pablo, solamente debiste decirlo una sola vez. ¿Por qué dos veces? Porque es importante, hermanos, que este mandamiento, esta exhortación penetre y venga a formar parte de las fibras de nuestro ser. No ignoremos las ordenanzas de la palabra de Dios, ni nos acostumbremos a ellas. Y hoy estaremos estudiando una sección que también es repetida en otra ocasión en el mismo libro de Filipenses. Veremos el versículo 27
del capítulo 1 de Filipenses. Nuestro texto lee de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El tema de la unidad que empieza a mencionarse en este versículo y se repetirá en la epístola es un tema de trascendencia, y Pablo veía necesario exhortar a estos hermanos a permanecer unidos y en diferentes aspectos. En este versículo hay dos menciones a la unidad, de manera particular cuando dice firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Dos menciones de la unidad en un solo versículo. También se menciona una idea que explicaremos en el contenido del verbo, solamente que os comportéis, que también se refleja en el capítulo 3, versículo 20, cuando dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos. También hace referencia a la firmeza espiritual, dice, o sea que esté ausente, que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, una exhortación a la firmeza. Y en el capítulo 4, versículo 1, exactamente lo mismo, estad así firmes en el Señor. ¿Por qué repetir una y otra vez estas cosas, hermanos? Son de suprema importancia, de suprema importancia. Hasta ahora, lo que hemos estudiado en el libro de Filipenses, hasta el versículo 26, nos da Pablo allí un reporte de su situación encarcelado en Roma. Él da un reporte de cuál es su vida de oración, qué cosas él ora y por las cuales da gracias, por qué cosas pide por los filipenses. Y después da un reporte de su situación y del caso que le avecina, el juicio en el que se estaba aproximándose para él. Él no sabía el caso del veredicto, si iba a ser puesto en libertad, si se le iba a quitar la vida por causa del Señor. Y él está dando un reporte personal. Pero a partir del versículo 27, Pablo va a dirigirse a los hermanos de la iglesia por medio de exhortaciones y mandamientos. Por medio de exhortaciones y mandamientos. Y es importante que nosotros veamos estos mandamientos y estas exhortaciones como que vienen de parte de nuestro capitán y que nos está diciendo a nosotros como sus soldados, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Hermanos, reconozcamos el peligro de ver estas exhortaciones como si hubieran sido únicamente para los filipenses. Estas exhortaciones son para ti y estas exhortaciones son para mí. Había cosas que Pablo quería tratar de manera personal con los hermanos de la iglesia de Filipos, pero ante la posibilidad de que él no pudiera ir, había la posibilidad de que le quitaran la vida y no pudiera ir, o que hubiera una demora en el viaje y no pudiera estar presente prontamente con ellos. Él prefirió tratar algunos de estos aspectos por medio de la carta. Hay asuntos de importancia que no quiero que tomen curso, que se desencadenen en problemas peores, y vamos a tratar estas cosas, dice el apóstol Pablo. Dice, solamente que os comportéis. Esta es mi situación. Estoy en medio de esta dificultad. No se preocupen por mí. Si me quitan la vida, voy a la presencia del Señor. Si quedo, sigo ministrando la palabra de Dios. Solamente, si yo no estoy con ustedes, tengan claro algunas cosas. Y lo que va a decir en el versículo 27 es de suprema importancia. Si solamente voy a decir una cosa, si solamente quiero decir algo, esto es de lo que yo quiero decirles. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que podáis estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estaremos viendo, dividiremos nuestro estudio en dos partes. En primer lugar, veremos el creyente y su responsabilidad de vivir piadosamente. El creyente y su responsabilidad de vivir piadosamente. Y en segundo lugar, el creyente y su necesidad de permanecer firme en el Evangelio. El creyente y su necesidad de permanecer firme en el Evangelio. La última sección del versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, lo dejaremos para un estudio posterior. En primer lugar, entonces, el creyente y su responsabilidad de vivir piadosamente. El texto dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo.
Y quiero llamar vuestra atención al hecho de que en el texto original nos encontramos con un verbo en modo imperativo. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Claramente Pablo está hablando aquí de un deber que está en manos del creyente. Tú tienes algo que hacer, yo tengo algo que hacer después de haber leído y conocido este versículo. Como resultado de leer este texto, el cristiano debe asumir una nueva responsabilidad que recae sobre sus hombros. ¿Y cuál es esta responsabilidad? Bueno, es una responsabilidad doble. La primera responsabilidad es el cristiano tiene la responsabilidad de vivir piadosamente por el destino al que se dirige. El cristiano tiene la responsabilidad de vivir piadosamente por el destino al que se dirige. Dice el texto: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y de dónde sacamos que allí se nos está exhortando a asumir la responsabilidad de vivir piadosamente por el destino al que nos dirigimos? La palabra comportarse, para referirse aquí a la conducta de los creyentes, no es la que normalmente se utiliza en el Nuevo Testamento. Varias veces se utiliza un vocablo que se traduce en nuestras Biblias manera de vivir, como en 1 de Pedro 1:15, que dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra que Pablo usa en nuestro texto se puede traducir literalmente: vivir como un ciudadano. Vivir como un ciudadano. Es la misma raíz que se utiliza en el versículo 20 del capítulo 3 que les citaba anteriormente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es esta misma palabra, de la misma raíz, que se encuentra en el versículo 27. Y por eso, la versión Reina Valera actualizada traduce el versículo de la siguiente forma: solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo. Está tratando de enfocar el tema de una ciudadanía. Y lo que Pablo quiere recordarles es que ellos deben vivir y comportarse como ciudadanos del cielo. Y una paráfrasis del texto sugiere que la idea del texto es la siguiente. Alguien ha hecho esta siguiente paráfrasis: solamente procuren reconocer vuestra responsabilidad como ciudadanos del cielo y dedíquense a la absoluta necesidad de realizar los deberes que le han sido delegados en esa posición, haciendo esto de una manera que pese tanto como las buenas nuevas de Cristo. Explicaremos por qué esta frase, que vivan de una manera que pese tanto como las buenas nuevas de Cristo, en unos instantes. Pero Pablo usó esta palabra para defenderse también del concilio que le juzgó en Hechos capítulo 23, versículo 1, cuando él dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido, esa es la palabra, delante de Dios hasta el día de hoy. Y claramente esta palabra utilizada en ese contexto no está diciendo: yo he sido un buen ciudadano simplemente. Yo he sido un buen ciudadano de mi Padre Celestial, de la patria de mi Padre Celestial. Lo primero que aparece en nuestro texto entonces es un mandato: comportaos. Es un imperativo que nos indica un deber que debemos observar y cumplir. En este caso, el vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Este verbo griego se usa para describir ese comportamiento de un ciudadano en sus responsabilidades públicas. Cuando alguien se hace ciudadano de un país, esa persona se compromete a conducirse conforme a las leyes de esa nación. Y de la misma manera, el que ha venido a ser ciudadano del reino de Cristo se conduce conforme a las leyes de Cristo. Los griegos tenían un concepto idealista del Estado. Para ellos, el Estado era la esfera donde los valores espirituales se desarrollaban. Era el ambiente ideal para nosotros desarrollarnos como grupo, como nación. Por eso allí en la nación es que se alcanza la cultura por medio de la libertad, bajo la autoridad de las leyes. Es necesario el gobierno porque es lo que nos permite vivir en libertad, tranquilos, en orden y poder así desarrollarnos. Y es en medio de este mundo que Pablo se está desenvolviendo. Y cuando él cita esta palabra, los filipenses sabían muy bien a qué se estaba refiriendo. Ustedes recordarán que en nuestro estudio introductorio de esta epístola, decíamos que Filipos era una colonia del Imperio Romano. Y como colonia, ellos tenían el privilegio de ser
ciudadanos romanos, ciudadanos del Imperio Romano. Era como una persona que viva en Puerto Rico, y por vivir en Puerto Rico, como es un estado independiente y asociado de los Estados Unidos, estas personas tienen la ciudadanía norteamericana. Pues ellos le dan importancia a esta ciudadanía, que ellos tienen ese privilegio. Pues lo mismo pasaba allí en la colonia en Filipos. Las personas le daban importancia a su ciudadanía romana. Y Pablo les está recordando, hermanos, lo más importante es nuestra ciudadanía celestial. Por eso lo que dice luego en el capítulo 3, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos sobre todas las cosas del reino de los cielos. Ese concepto griego es interesante. Ellos decían, juntos podemos desarrollarnos. La meta es el bien común. Y cuando Pablo nos dice comportaos, también está organizándonos en una misma meta. Nos está diciendo, nosotros tenemos un destino común. Todos nos vamos dirigiendo a un mismo lugar. Y eso debe tener repercusiones en nuestra vida práctica como iglesia. Este concepto de la ciudadanía del creyente nos enseña que nuestras vidas deben ser gastadas, hermanos, como si estuviéramos en un viaje o en un peregrinaje hacia el cielo. No como si tuviéramos una morada permanente aquí en la tierra. Buscamos primero el reino de Dios, y esa meta no debe ser menoscabada por las distracciones del mundo. Cuando uno está de viaje y lo que uno quiere es llegar lo más pronto posible a la casa, no hay nada que nos detenga. Yo lo que quiero es llegar a mi casa, poder acostarme en mi cama, poder yo estar cómodo en el lugar donde yo conozco. Pues el creyente tiene que tener esa misma perspectiva. Debe tener esa misma perspectiva para con la patria que Dios ha diseñado para nosotros. Una ciudad cuyo constructor es Dios mismo. Y debemos tener el anhelo de poder llegar a nuestro hogar. Por eso Pablo en ese contexto él está diciendo, para mí el morir es ganancia, porque voy a estar con mi Señor. La exhortación de Pablo nos llama a dar cada paso en nuestra vida hacia el cielo, no alejándonos del cielo, comportándonos de una manera digna del Evangelio de Cristo, comportándonos como ciudadanos del reino que Dios tiene preparado para nosotros en los cielos. Implica que nosotros vamos conduciéndonos hacia ese modelo que Dios ha trazado en esa vida, en esa ciudad, no hacia el modelo que nosotros tenemos en la tierra. Si nuestra vida se va conformando más y más a este mundo, estamos yendo en una dirección contraria a la del reino de los cielos. Comportarse de una manera digna de la ciudadanía que nosotros tenemos implica que vamos avanzando en santidad, vamos avanzando en piedad. Por eso Pablo lo que está haciendo aquí es una exhortación a una vida más piadosa. Tenemos una carrera por delante y no debemos permitir que los obstáculos nos desvíen del camino. Dice Jonathan Edwards, debemos viajar en el camino de la obediencia a todos los mandamientos de Dios, a los difíciles como a los fáciles, negando todas las inclinaciones e intereses pecaminosos. El camino al cielo es ascendente. Debemos estar contentos de ir cuesta arriba, aunque sea duro y agotador, y contrario a la inclinación natural de la carne. Debemos seguir a Cristo. El camino por el que viajó fue el camino correcto al cielo. Debemos tomar nuestra cruz y seguirle, en mansedumbre y humildad de corazón, obediencia y amor, diligencia para hacer el bien y paciencia ante las aflicciones. El camino al cielo es una vida celestial, una imitación de aquellos que están en el cielo. Hermanos, qué bueno que estudiamos la vida de John Newton. Qué bueno que estudiamos la vida de John Newton. Ven, estudiamos la vida de estos hombres. Después que este hombre se convirtió, vivió exclusivamente para la gloria del Señor Jesucristo. Vivió para el Señor. ¿Qué sermones predicó? ¿Cómo cuidó de su congregación? Y estas son las cosas. Él está en el cielo. Debemos vivir como Él vivió. Más aún, dice Jonathan Edwards, nuestro modelo ejemplar es Cristo. Y Él caminó hacia el cielo y nosotros debemos seguir por sus mismos pasos. Queremos ir al cielo, debemos vivir como Cristo vivió. Hermanos, tiene implicaciones que nosotros reconozcamos que no somos de este mundo. Hermanos, eso tiene implicaciones. Cuando un hombre está de viaje, lejos de su hogar y de su nación, todas las cosas pasan a estar subordinadas al motivo de ese viaje. Si lleva dinero para los gastos que ese viaje implica. Hermanos, nosotros estamos en este mundo.
lo que tengamos, lo usamos solamente en lo que sea necesario para nosotros llegar al destino final en nuestro viaje, en nuestro peregrinaje. No hagamos de los aeropuertos de este mundo, no hagamos de las estaciones de trenes en este mundo nuestra morada permanente. Estamos aquí de paso. Estamos tomando los diferentes aviones, tomando los diferentes trenes, pero para dirigirnos a nuestro destino final. No nos entretengamos con los escaparates que hay en los aeropuertos y en las estaciones de trenes. Hermanos, este no es el lugar de nuestra morada. Nosotros no somos de aquí. Nuestra duración en este mundo es corta si la comparamos con lo que será nuestra morada eterna. Dios no tiene la intención de que este sea nuestro hogar. Por eso Cristo fue a preparar una morada para nosotros. Las cosas que Dios nos da son para nuestro descanso en medio del peregrinaje, no como una distracción de la meta final que nosotros tenemos. Y es lamentable ver a algunos supuestamente dirigiéndose hacia la Canaán celestial, queriendo, dicen ellos, ir al cielo, y sin embargo le vemos entretenidos con las cosas de este mundo, amándolas y valorándolas aún más de las cosas que su Padre Celestial le tiene en los cielos. ¿De dónde tú eres ciudadano? Precisamente por esto que Pablo podría decir, para mí el morir es ganancia, porque es ganar las cosas que tenemos en el reino de los cielos, no son estas. A la hora de la muerte no iba a tener problemas para despedirse de las cosas que hay en este mundo. Es el apego de las cosas de este mundo lo que no te permite a ti decir lo mismo. ¿Es eso? ¿De qué país tú eres ciudadano? ¿De este o del venidero? Porque el ciudadano del reino de los cielos hace un uso moderado de este mundo y de las cosas de este mundo. Sí, hermanos, el cristiano tiene la responsabilidad de vivir piadosamente por el destino al que se dirige. Y en segundo lugar, en medio de estas dos responsabilidades que nos presenta este pasaje, el cristiano tiene la responsabilidad de vivir piadosamente por la naturaleza del Evangelio por el que fue llamado. Por la naturaleza del Evangelio por el que fue llamado. ¿Qué nos dice el versículo? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que nos comportemos como una vida digna del Evangelio de Cristo. Lo que Pablo menciona aquí va más allá del hecho de nosotros dejar de hacer ciertas cosas. A veces las personas relacionan la vida cristiana, la vida en el Evangelio, como una vida en la que debemos de dejar de hacer cosas. Y limitan o describen la vida cristiana de esa forma. Pero la Escritura no es eso lo que dice. Lo que la Escritura nos ordena es a comportarnos de un modo digno del Evangelio, sea dejando de hacer algunas cosas, pero también haciendo otras que hay que hacer. Es el comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Cito a Martin Lloyd Jones en este caso. No hay nada más foráneo a la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a la apelación cristiana por la ética y la conducta como la formulación de un catálogo de prohibiciones negativas. A veces pienso que no hay nada que cause un daño más triste al Evangelio que esas personas que dan la impresión de que la vida cristiana es simplemente una colección de prohibiciones, restricciones y frenos. Hay un elemento de verdad en esto, pero si damos la impresión de que tan solo somos personas que se refrenan de ciertas acciones, estamos siendo falsos a esta exhortación del apóstol. Y nuestros amados hermanos, no queremos que nadie se engañe, que por el simple hecho de hacer las cosas que supuestamente los evangélicos hacen, de dejar de hacer las cosas que los evangélicos dejan de hacer, ya estamos por el camino correcto. Hay un asunto del corazón y del alma involucrado. Dios apela a nuestra inteligencia y a nuestro razonamiento para entonces dirigir nuestra conducta. Él nos dice, ya que yo he hecho tanto con ustedes, entonces vivan de esta manera. Debemos vivir de un modo digno del Evangelio. Por tanto, a la luz de esa verdad, dice el Señor, hagan esto, hagan lo otro, dejen de hacer aquello. Dios no está interesado en la conducta aparte del corazón. Por eso abomina a aquellos que con sus labios le honran, que cumplen con los patrones externos que supuestamente cumplen las personas religiosas, mientras tienen su corazón alejado del Señor. El Señor no nos da una lista detallada de regulaciones y ya. No,
Él nos da un principio y nos pide que lo apliquemos y lo vivamos. Él no nos dice simplemente que no robemos, sino que Él nos dice, a la luz de lo que yo he hecho por ti, ¿ves lo extremadamente serio que es mentir y robar? Es serio a los ojos de Dios mentir y robar, porque Él nos ha dicho, no dirás falso testimonio, no hurtarás. Es serio. Pero más serio aún cuando nos dice, Cristo murió y derramó su sangre por ti en el Calvario, recibió bofetadas, vivió en este mundo como uno cualquiera, un hombre pobre, con muchísimas carencias, dirían las personas, sometido a las rigurosidades de este mundo, sufriendo las tentaciones del diablo. No debes tú, por eso, dejar de mentir y de robar. Apela a nuestro corazón, apela al contenido del Evangelio. Y esto solamente lo puede hacer un cristiano. Solo un cristiano puede obedecer el versículo 27 de Filipenses. Comportarse de una manera digna del Evangelio es algo que solamente un cristiano puede hacer. No es un mandamiento al mundo entero. No puede alguien sin Cristo comportarse de una manera digna del Evangelio. Es a nosotros que se nos dice, vive de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por ti. Si los filipenses se sometían obedientemente a seguir un modo de vivir digno del Evangelio, entonces se iban a destacar por su firmeza y por su unidad. Él lo va a decir eso más adelante. Pero él dice, anden de un modo digno del Evangelio. La palabra digno habla del verdadero peso o valor de algo. Es tener el mismo peso de algo del mismo valor. Ustedes recordarán, nosotros ahora compramos muchas cosas por el peso de las cosas. Si vamos al supermercado y compramos queso, jamón, eso se pesa y se vende por libra. Uno paga lo correspondiente al peso que tenga, eso tiene un valor. Por eso incluso las autoridades tienen que ir y chequear de vez en cuando a los supermercados los pesos que estén funcionando adecuadamente. Que lo que diga que está ahí, que hay una libra, sea una libra y no 3/4. Para que lo que yo esté pagando, que es de una libra, sea justamente lo que me están dando. Pues la idea es lo que está aquí involucrado. En aquella época, en el pasado, lo que habían eran diferentes pesos. ¿Qué es lo que tú quieres? Una libra de harina. Ok. Entonces se buscaba algo que pesaba una libra, se ponía de un lado, se ponía la harina hasta que las cosas fueran balanceadas, entonces decía, ahí hay una libra. Pero con esos pesos se jugaban, por eso el libro de Proverbios condena a aquellos que tenían pesos falsos. No es algo digno del dinero que se está recibiendo. Pues la idea es similar en nuestro pasaje. Nosotros debemos tener una vida, un modo de vivir, una conducta que pese lo mismo, que sea digno de lo que el contenido del Evangelio nos dice. No debe pesar menos. Nuestra conducta no debe quedarse corta del peso balanceado con lo que el Evangelio implica. Sin embargo, la norma de lo que se dice que es alguien cristiano en el día de hoy, en el evangelicalismo moderno, es que las personas deben conformarse, pueden conformarse con vivir un 3% del peso del Evangelio. Lo que Pablo nos está diciendo, no debemos conformarnos con nada que se quede corto con la dignidad del Evangelio de Cristo. Si Cristo murió para hacernos santos y sin mancha, si Cristo murió para que podamos morir a nuestro orgullo, si Cristo murió para que nosotros podamos dar muerte a nuestra corrupción, entonces debemos vivir para estas cosas por las cuales Cristo murió. Esa es la idea detrás del término digno. Vemos cómo no podemos conformarnos con ninguna etapa a la que hayamos llegado en nuestra vida cristiana. Siempre debemos seguir hacia adelante. Hermanos, lo que hacemos y la manera en que vivimos deja mucho que decir acerca del Evangelio que creemos. Por ejemplo, ¿cómo puede el testimonio de un empleado afectar lo que las personas piensan del Evangelio? Libro de Tito, capítulo 2, versículo 9. Dice Pablo a Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos,
que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Un empleado que profesa la fe, que no sea complaciente con su jefe, que contradiga a su superior o alguien que le hurte, no está adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. La forma en que vivimos, la imagen que proyectamos a los demás, puede adornar o envilecer la opinión que los incrédulos tienen del Evangelio. No podemos vivir como si no nos importara lo que los demás piensen. Debemos adornar el Evangelio. Oigan eso. A ustedes lo que les gustan adornar y la decoración. Así como le ponen algo que se ve bien, puede ser visto mucho mejor por algún toque que le den aquí o allá. Así mismo es con el Evangelio, hermanos. Nosotros tenemos la capacidad de adornar o envilecer el Evangelio de Cristo. Y esto sirve. ¿Y cómo puede un empleado adornar el Evangelio? Dice, haciendo esto. No hurtando, no contradiciendo a su jefe, a su superior, no siendo un respondón. Es una persona que haga eso, va a adornar el Evangelio de Cristo, para que en todo adornen el Evangelio de Cristo. Aquí en nuestro pasaje Pablo nos dice lo mismo, pero en otras palabras. Nuestra vida debe estar conforme a lo que el Evangelio predica. Cuando vivimos como si el poder del Evangelio nos ha transformado, cuando damos un testimonio que evidencia un amor desmedido por el reino de Cristo, te estamos diciendo, el Evangelio de Cristo nos ha arropado, ha hecho una obra que nos ha transformado. Cuando nosotros mostramos que nuestra ciudadanía está en el cielo, que amamos a Cristo y queremos estar con Él, las personas van a pensar ciertamente que esa es la obra que hace el Evangelio, transforma. Es una vida digna del Evangelio. Si no, las personas van a decir de nosotros lo mismo que le dijeron a Cristo en la cruz del Calvario: sálvate a ti mismo. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Porque estaríamos predicando un Evangelio que no es efectivo en nuestras propias vidas. El mensaje del Evangelio proclama, por ejemplo, las buenas nuevas de que hay libertad en Cristo para los cautivos. Cristo murió por los suyos y los suyos se salvarán. Y estas evidencias de salvación que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas dan muestra del poder del Evangelio de Cristo. Y vivimos dignamente de este Evangelio. Efesios capítulo 4. Versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos andar de una manera digna del llamado que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado a algo que debemos cumplir. ¿Y a qué nos ha llamado? Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es viviendo de esta forma que nosotros vivimos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos andar de una manera digna del Señor. No tenemos el derecho de vivir indignamente de lo que el Señor es y de lo que Él ha hecho. Es una demanda alta, hermanos. Y 1 Tesalónicas 2, versículo 11. 1 Tesalónicas 2, 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que anden como es digno de Dios. No es digno de Dios una vida entregada al pecado, no es digno de Dios una vida que modela un amor y un apego al mundo, no es digno de Dios. ¿Ven el énfasis del apóstol Pablo tratando este tema con las iglesias? ¿Ven el énfasis de que nosotros debemos vivir de una manera digna? ¿Que nuestra conducta es importante?
No es el cristianismo simplemente lo que hacemos cada domingo cuando venimos aquí a la iglesia. La conducta que tenemos para con los de afuera, día tras día, hora tras hora, es importante. Debemos vivir ahí afuera como es digno del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la finalidad del Evangelio? ¿Qué hace Dios con el Evangelio en la vida de los hombres? El Evangelio son las buenas noticias de la paz de Dios en base a la obra de Cristo. Es a través del Evangelio que Dios nos concede el privilegio de tener una relación espiritual con Él. Cuando un hombre está sin Cristo, toda su vida está centrada en los aspectos físicos de esta vida. Las preocupaciones son la salud, el bienestar, la comodidad, el placer, el descanso, etc. Pero cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, el significado que teníamos de la vida es elevado. Ahora también pensamos no solamente en cómo vamos a proveer para los nuestros y en las cosas de este mundo, sino que nuestra mente piensa también en las cosas celestiales, en los intereses de nuestra alma. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué tú piensas? ¿En qué tú piensas? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Eso dice de quién tú eres. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de Él. ¿Tú tienes el Espíritu de Cristo? Bueno, tú vas a pensar en las cosas del Espíritu. Nuestra mente será una mente celestial. Tendremos pensamientos acerca de nuestra patria. Es como alguien que está lejos de su patria, de su nación, y piensa y añora. Esos dominicanos que viven en Alaska, y crean que hay dominicanos viviendo en Alaska. ¿Ustedes no creen que ellos piensan en el mangucito que nosotros no podemos comer aquí? Piensan en esas cosas. Pues nosotros debemos tener pensamientos que nos llenan nuestro corazón de gozo y de ánimo por nuestra parte celestial. Tenemos que tener estos pensamientos. ¿Y qué hace el creyente? Piensa en las cosas del Espíritu. Cuando Cristo opera en nuestro corazón, eleva nuestra mente y nuestro corazón de solamente estar preocupándonos por las cosas de este mundo, a pasar ahora a estar preocupados por los intereses del reino de Cristo. Sí, yo sé que las personas siempre quieren saber si la obra de Dios en sus corazones ha sido realizada. El apóstol Pablo dice aquí que si tú eres de Cristo, tú vas a pensar en las cosas del Espíritu. Tú vas a pensar en las cosas de tu alma. Te vas a preocupar por las cosas del reino de Dios. ¿Te preocupas tú? ¿Te interesas tú en esas cosas? ¿Te interesas? El creyente hace todas las cosas pensando en su alma. La parte espiritual de la constitución en el incrédulo no es tomada en cuenta en la toma de decisiones. Y cuando el creyente pierde de perspectiva el aspecto espiritual de todas sus actividades, entonces cae en patrones de conducta indignos del Evangelio. Para nosotros vivir dignamente del Evangelio de Cristo, debemos tener una perspectiva celestial de la vida. No hay otra forma. Un creyente no puede darse el lujo de tener compañerismo íntimo con cualquiera, porque eso tarde o temprano, de una manera u otra, va a afectar el alma. Y el Señor providencialmente quería que compartiéramos 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, tanto en la escuela dominical como ahora. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No solamente en un joven que no ha hecho profesión de fe, como el caso de John Newton, desviado por sus amigos a olvidar la instrucción y la enseñanza de su madre, sino que Pablo estaba diciendo esto a los creyentes en una iglesia. Hermanos, no se equivoquen, las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es el círculo de tus amistades?
¿Con qué tú te codeas normalmente? ¿Cuál es el tema de tu conversación? ¿Qué es lo que está allí en tu mente a la hora de que tú estás hablando con las personas? No se equivoquen, dice Pablo. Si tú piensas que eres fuerte como para no ser afectado por esto, no se equivoquen, no erréis. Estás siendo corrompido en tu ser interior. No es posible pasar el día hablando vanidades con alguien sin que eso deje marcas espirituales en nosotros. Y si no podemos ver esos efectos, eso se debe a que nos hemos hecho insensibles a esa corrupción espiritual que ha ocurrido ya en nuestras almas. No al hecho de que la palabra de Dios se haya equivocado. Porque mientras Dios sea Dios, será cierto que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En todas las cosas los intereses del alma deben estar primero. ¿Cuál es la razón por la que muchos se llaman a sí mismos cristianos y viven de una manera indigna del Evangelio? ¿No es precisamente el hecho de que han relegado a un segundo plano los intereses de su alma? Si esa persona notara todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que habla, todo lo que siente en 24 horas, quedaría plenamente evidenciado cuál es el verdadero estado de su corazón. Si el Evangelio hace una obra en el corazón, andar digno del Evangelio de Cristo evidencia esa obra que Dios ha hecho. También podemos mencionar que conducirnos de un modo digno del Evangelio de Cristo es andar gozosos. Conducirnos de una manera digna del Evangelio de Cristo también es andar gozosos. Cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesús, él dijo: he aquí os doy nuevas de gran gozo. En Lucas 2:10. Una persona que ha recibido todos los beneficios y privilegios del Evangelio no se está comportando dignamente del Evangelio cuando vive quejándose el día entero. No, eso no está viviendo de una manera digna del Evangelio. Vive quejándose, porque el Evangelio también nos trae paz con Dios. Nos trae gozo. Por algo, Cristo prometió que si los que están trabajados y cargados venían a Él les iba a dar descanso para sus almas. Pero tú vives como si estuviera todavía cargado. Te estás mostrando que tú estás cargado. No estás viviendo de una manera digna del Evangelio. Si damos la imagen de que todavía hay una carga pesada en las espaldas, damos la impresión de que para nosotros la vida es un hastío. Estamos mal. Las aflicciones, hermanos, van a venir. Pero ni en nuestros labios ni en nuestros rostros debe haber la expresión que tienen aquellos que no tienen la gracia de Dios. No debe ser. Hermanos, solamente son casos, ejemplos que estoy dando para tratar de ilustrar lo que significa vivir de una vida conforme al Evangelio de Cristo. Pero no solamente el creyente tiene la responsabilidad de vivir piadosamente. En segundo lugar, nuestro segundo punto, decíamos que es que en segundo lugar, el creyente y su necesidad de permanecer firme en el Evangelio. El creyente y su necesidad de permanecer firme en el Evangelio. ¿Qué dice el versículo 27 en la segunda parte? Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. El cumplimiento de la responsabilidad de vivir piadosamente tiene un propósito y un fin muy importante: permanecer firme. O sea, si ustedes viven de una manera conforme al Evangelio de Cristo, ustedes van a estar firmes. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Si ustedes hacen esto, sea que yo vaya o no, independientemente de mi presencia con ustedes, ustedes van a estar firmes en la fe. Y eso debía ser de gran consuelo para el apóstol Pablo. Independientemente de si Pablo podía ir a Filipos o no, había una manera en la que ellos podían permanecer inconmovibles en la fe, manteniendo una vida cristiana conforme a los principios del Evangelio. Y esta era la gran preocupación de Pablo por los hermanos, que permanezcan firmes en la fe. Antes de terminar la carta, por eso vuelve a recordarles este mandato en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 1. Estad pues firmes. Dice: estad así firmes en el Señor, amados. Ver a los creyentes perseverando y firmes era motivo de gran gozo para Pablo. Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y si Pablo se gozaba en la firmeza de los hermanos, nosotros también
A los tesalonicenses les dijo, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Primera Tesalónica 3:8. Dice, yo estaría como muerto si yo veo que ustedes están echándose atrás en la vida cristiana. Si yo les veo a ustedes como veletas que se mueven conforme al viento de este mundo. Pero ahora vivimos y sabemos que ustedes están firmes en el Señor. Y la preocupación pastoral del apóstol Pablo era ver a los hermanos inconmovibles en la posición que el Evangelio demanda. Oh, qué triste era para el corazón del apóstol Pablo ver a un hermano que por cualquier cosa el alma ya está turbada, no está firme en la confianza, en la esperanza a la que Dios le ha llamado. Ver a un hermano que porque viene cualquier viento de doctrina es afectado y ya tiene dudas y turbación en su corazón. Ver a un hermano que cuando viene la mínima tentación, allí está flaqueando, allí está débil. Dice, no, eso causaba tristeza a mi corazón. Oh, pero cuánto gozo yo siento, decía Pablo, cuando yo les veo firmes, inconmovibles en la fe del Evangelio. Y hermanos, si eso es Pablo, imagínense el rostro de nuestro Señor Jesucristo contemplándonos a nosotros en nuestra firmeza espiritual. Cristo quiere vernos firmes, sólidos, en una posición firme, con tenacidad espiritual. Tenacidad espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba, usó ilustraciones que tenían que ver con la vida del campo. Pablo usó ilustraciones que tenían que ver con la vida deportiva y con el ejército. La figura que encontramos aquí es una figura militar. Es la del soldado que está en su puesto y allí permanece, no importa los avances del enemigo. Hermanos, debemos permanecer firmes en nuestro puesto. Es un soldado que no cede ni 1 milímetro de territorio al enemigo. En aquellos días las guerras involucraban peleas cuerpo a cuerpo. El soldado debía permanecer de pie y defender su posición, que el enemigo no tomara terreno. Pablo entonces, sabiendo que el cristiano está en una batalla fiera contra huestes espirituales, les exhorta a mantener con firmeza el territorio que ya ha sido conquistado y no permitir que el enemigo lo ocupe de nuevo, no importa lo fiera que sea la batalla. También puede ser la ilustración de la lucha. En la lucha hay un movimiento. El que cede terreno, es puesto en una posición difícil, es tornado y puesto a rendirse. Puede ser cualquiera de estas dos cosas, una figura militar, una figura atlética. ¿Somos nosotros buenos soldados de Jesucristo? ¿Estamos nosotros firmes? Notemos cómo la Biblia relaciona la firmeza espiritual con las tentaciones y los peligros que nos rodean. Si ustedes buscan en Efesios capítulo 6, en el contexto de la armadura del creyente, dice, estad firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando y dice, estad firmes. Y lo dice en el versículo 11 del capítulo 6 de Efesios, lo dice en el versículo 13 del capítulo 6 de Efesios, y lo dice en el versículo 14 de nuevo. En medio de nosotros apropiarnos de la armadura del creyente, debemos permanecer firmes en la fe. Si cedemos terreno, vamos a caer. Si cedemos terreno, vamos a caer. ¿Qué pasaría con un soldado en una guerra si cede al sueño o si se confía demasiado? Difícilmente podría conservar su vida. Difícilmente podría conservar su vida. Pues nosotros también, hermanos, como cristianos, no tenemos otra opción que esforzarnos por mantenernos en nuestros puestos y en guardia. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una insensatez para un soldado quitarse del lugar de las trincheras donde él está cubierto y salir y presentar su cuerpo al enemigo. Es una insensatez. Pero hermanos, es mucho más insensato cuando nosotros espiritualmente salimos de las trincheras espirituales y nos exponemos al enemigo de nuestras almas. Qué estúpido sería ese soldado, qué estúpido. Mi hermano, y no sería la misma estupidez la que cometeríamos nosotros si descuidamos nuestras almas y no estamos firmes en el Señor. Algunos se han estado deslizando aquí y allá, y por eso vienen las consecuencias que vienen a vuestras vidas. En el contexto en el que Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, es un contexto de libertad cristiana. Tanto en el capítulo 8 y 9,
como el capítulo 10 después de este versículo. Pablo está refiriéndose a la libertad cristiana. El que piensa estar firme, mire que no caiga en el ejercicio de su libertad cristiana. Hermanos, cuidemos cómo usamos nuestra libertad cristiana. Podemos pretender decir que somos maduros porque andamos bien a la línea con el pecado. Pero eso no es sabiduría, eso es buscarse el problema. El que piensa estar firme, que no caiga. No puedo enfatizar este deber más de lo que la Biblia lo hace. 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ¿por qué comenzaba yo diciéndoles que cuando a nosotros se nos repite una orden una y otra vez, sea que lo estamos cumpliendo o no, debemos disponernos de corazón a obedecerla? Porque la Biblia nos exhorta una y otra vez, Dios nos dice en su palabra, estad firmes. Y debemos salir con nuestros corazones sellados con la palabra de Dios, determinados a permanecer firmes en nuestros puestos, inconmovibles, con el viento con lo que el mundo nos enfrenta, con los vientos con lo que el diablo nos enfrenta, con las oposiciones que encontramos de los enemigos de Cristo. Inconmovibles y firmes, estad firmes. Dios mismo nos dice en la palabra, estad firmes. Oh, si Dios viniera y se te apareciera al lado de ti y te dijera, está firme, ¿con qué seriedad lo tomarías? Esto es lo que la palabra de Dios está diciendo a tu corazón. Permanece firme, inconmovible en tu posición como un soldado de Jesucristo. Pero algunos han abandonado sus puestos y se han rendido, han dado las espaldas, han dicho como aquel boxeador, ¡no más! Primera Corintios 16, 13, de nuevo, solo un capítulo después. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, yo no puedo enfatizarlo más de lo que la Escritura lo hace. Estad firmes, portaos varonilmente, esforzaos, velad. En 2 Tesalónica 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Casi uno puede sentir el corazón palpitar del apóstol Pablo. Estad firmes, hermanos, permanezcan inconmovibles, no se dejen arrastrar tan fácilmente. Para Pablo esta era una seria preocupación. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, 23. Hay un peligro real de ceder terreno en esta batalla espiritual en que nos encontramos. Era una preocupación para Pablo y debe ser una gran preocupación para nosotros. Pablo vio a muchos salirse de sus puestos y perder posición y ser fuertemente golpeados por el enemigo. Y hoy con tristeza vemos a muchos, en lugar de permanecer firmes, apoyando piadosamente las exhortaciones y los mandamientos de la palabra de Dios, han cedido a la presión del mundo, han cedido a la opinión de los hombres y han dejado sus armas. En última instancia, hermanos, el peligro es la apostasía. El peligro es la apostasía. Dice Pablo en Colosenses, Dios os ha reconciliado si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Dice, Dios os ha reconciliado si en verdad permanecen firmes en la fe. Y hay la necesidad, hay una necesidad de permanecer firmes. Y lo mismo repite Hebreos capítulo 3. El engaño del pecado está allí, hay un peligro. Tengan cuidado, se endurece el corazón. Y no llegaremos a nuestro reposo a menos que permanezcamos firmes. Notemos que Pablo esperaba esto, hermanos. Sea que él estuviera allí o no estuviera con ellos. Independientemente de si Pablo estaba con ellos, Pablo esperaba que los creyentes permanezcan firmes. Hermanos, no se necesita la presencia de un pastor ni de un apóstol para nosotros entender que debemos permanecer firmes en la fe. Puede ser un incentivo la presencia de alguien piadoso al lado nuestro para nosotros ser fieles. Pero nosotros debemos aprender, independientemente de la presencia de un apóstol o no, a permanecer firmes en la fe. Los filipenses tenían que hacerlo.
y brevemente, el versículo dice en Filipenses que nosotros debemos permanecer firmes en un mismo espíritu, en un mismo espíritu. Y vamos a mencionar algo más de esto en la próxima ocasión, porque también dice después, combatiendo unánimes. Esto es un asunto para hacerlos en un mismo espíritu. Y hermanos, nosotros debemos armonizar la nota que todos estamos tocando en esta iglesia para estar todos sintonizados. Todos debemos estar bien afinados. Hermanos, no es lo ideal, no es el plan de Dios que cada cabeza tenga una visión diferente acerca de la vida cristiana. Debemos unificar nuestra mentalidad acerca de la vida cristiana. No es que aquel cristiano vive su vida cristiana de un modo y aquel otro tiene su manera de aplicarla de otro. Es que todos debemos andar de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y todos debemos esforzarnos por cantar al unísono. Cantar al unísono. Qué feo se oye un coro. Si alguien entra por un lado y después el otro entra, tarde. O si está cantando con una nota que desafina, es horrible. Pues así mismo las personas ven la disonancia que hay cuando vivimos con patrones de vida diferentes. Hermano, es triste. Es triste que se diga de cualquier iglesia. Bueno, yo ciertamente veo que tú vives como un cristiano, pero ahí yo conozco a otro de esa misma iglesia que como que... ¿Es verdad que eso es triste? Hermanos, eso no debe decirse nunca de nosotros. No debe decirse nunca. Si alguien está cantando al lado de otro, los dos se pueden acoplar para cantar juntos. Hermanos, en esta cantata de la vida espiritual de nuestra iglesia, vamos a armonizar a la luz de la palabra de Dios cómo es que nosotros debemos conducirnos. ¿Y cómo nosotros podemos armonizarnos? Viviendo conforme a las enseñanzas que se enseñan desde este púlpito, hermanos. Nosotros hemos oído sermones tras sermones, tras sermones, tras sermones, y qué bueno es ver estos sermones siendo aplicados en la vida de la iglesia. Ver algunas familias ya implementando sus devocionales familiares. Ver esposas contentas porque los esposos han empezado a cambiar y viceversa. Eso es bueno. Pero cuando hay otros que no toman el ministerio de la palabra de esa misma forma, ahí hay disonancia. Ahí no estamos firmes en un mismo espíritu. A modo de aplicación, hermanos, dos aplicaciones. En primer lugar, examinemos bien el estatus de nuestra ciudadanía celestial. Examinemos bien el estatus de nuestra ciudadanía celestial. ¿De qué le sirve a una persona empeñarse en decir que es ciudadano de los Estados Unidos si no tiene absolutamente ningún documento que lo demuestre? ¿De qué le sirve? El individuo podrá ser amigo de americanos, podrá conocer la historia norteamericana, pero eso no le hace americano. Y si se presenta el momento de reclamar algún beneficio, su empeño no le va a servir absolutamente de nada. Y lo mismo pasa con el Evangelio. Hay una ciudadanía terrenal y una ciudadanía celestial. Muchos hay que se conforman con decir que son ciudadanos de la Jerusalén celestial. Sin embargo, sus papeles no están en regla. Las evidencias de ciudadanía no están ahí. Podrán haber dicho 1,000,000 de veces que son cristianos, pero no tienen el comportamiento de un ciudadano de Sión. No hay una mentalidad celestial. La palabra de Dios nos enseña que los creyentes somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Y esto es así porque somos ciudadanos del cielo. Y así como un peregrino piensa en su tierra y en ver a los suyos, así como habla de su hogar y va dirigiéndose hacia allá, el cristiano ve este mundo no como su hogar, sino como una tienda, algo pasajero. Cristo nos dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El creyente no es de este mundo, como Cristo tampoco lo es. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero por cuanto no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así como hay personas que piden a sus familiares para que se hagan ciudadanos, Cristo nos eligió precisamente para que dejáramos de ser de este mundo. Él nos ha pedido también, nos pidió para que pasáramos a ser de otra patria. Y eso tiene implicaciones prácticas. Por eso Pedro nos exhorta, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No somos de aquí.
Estos deseos carnales de este mundo no deben satisfacer nuestra ciudadanía. No. La satisfacción de los deseos carnales es incompatible con ser ciudadanos del cielo. No nos conducimos como patriotas celestiales cuando la satisfacción de nuestros deseos es una de las metas primarias de nuestra vida. Sería como cometer traición a la patria. Y no hay cosas más severas que se castiguen como la traición a una nación. Debería causarnos gran vergüenza traicionar los intereses de nuestra patria y menospreciar el gobierno sabio y amoroso de nuestro rey y soberano. Hay personas que se enorgullecen con su lema en su vida política: lo que diga fulano. Y no deberíamos nosotros, hermanos, decir con mucho más celo y determinación que estamos comprometidos con lo que diga el Señor. El modo de hablar de las personas delata muchas veces su nacionalidad. Reconocemos por el vestir de algunos que son de determinado país. Revela tu manera de vivir, tu hablar, tu vestir y tu falta de identificación con las cosas del mundo, que eres un ciudadano del reino de los cielos. ¿Lo dice tu manera de vivir? O se diría más bien que hablas tan bien el idioma de este mundo y te ves tan parecido a la manera en que se visten los mundanos que cualquiera te confundiría con uno de ellos. Juan Bunyan capta ese aspecto magistralmente en El progreso del peregrino, cuando narra el paso de cristiano y fiel por la feria de la vanidad. Él dice: por esta feria era menester que los cristianos pasasen, y efectivamente así lo hicieron. Pero apenas se apercibieron de ello, toda la gente y la población misma se conmovió, y hubo un alboroto por su causa. Y voy a contar las razones de esto. Siendo el vestido de los peregrinos muy diferente del que los que comerciaban en aquella feria, la gente no se cansaba de mirarlos. Unos decían que eran tontos, otros que estaban locos, otros que eran extranjeros. Dice Bunyan, el cristiano viste de una manera diferente. Y los de la feria de la vanidad se dan cuenta. Y eso era en la época de los puritanos. Imagínense ahora. Y si muchos se maravillaban de sus vestidos, no menos se asombraban de su hablar, porque eran pocos los que podían entenderlo. Naturalmente hablaban el idioma de Canaán, y la gente de la feria hablaba el de este mundo, así que de un lado a otro de la feria parecían bárbaros los unos a los otros. Lo que hablamos, nuestros temas de conversación, lo que deleita nuestra alma en nuestro hablar, es diferente a lo que deleita a las personas de este mundo, es distinto. Y en tercer lugar dice él, pero lo que más asombró a los traficantes era que estos peregrinos hacían muy poco caso de sus mercancías. No tenían amor por las cosas de este mundo, ni aún se tomaban siquiera la molestia de mirarlas. Y si se les llamaba a comprar, tapándose los oídos, exclamaban: aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Y miraban hacia arriba, como dando a entender que sus negocios estaban en el cielo. Hermanos, nosotros debemos vivir como Abraham, como aquellos de Hebreos 11, que vivían como extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque buscaban una patria celestial. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres? De Richard Baxter se dice que fue un puritano enfermo crónicamente, tuberculoso desde la adolescencia, sufriendo constantemente de dispepsia, piedras en los riñones, dolores de cabeza, dolores de muelas, hinchazón y sangrado en las piernas y otros problemas. Todo antes de que se inventaran los calmantes. Y sin embargo fue un hombre que trabajó para Cristo con gran celo y energía, siempre dispuesto. Cuando tenía 45 años de edad, ya el pueblo de Kidderminster, donde él trabajaba, había sido evangelizado por completo. 2,000 adultos más los niños. Cuando fue expulsado junto a otros peregrinos puritanos y no podía ejercer el pastorado, se dedicó a escribir. Y los que conocen sus obras saben lo prolífico que fue, uno de los puritanos más prolíficos. Y hermanos, nos preguntamos, ¿y qué es lo que le hacía a este hombre vivir de esa manera? ¿Qué es lo que hacía la diferencia? En su libro El reposo eterno de los santos, él nos da la clave. Él dice que desde que tenía 30 años de edad, practicó el hábito de meditar por media hora cada día en la vida venidera. Media hora cada día meditando en el cielo. ¿Qué pasó? Su corazón se apegó a las cosas del reino de los cielos. Y bueno es que sepan, aquellos que están entre nosotros sin Cristo, que si la vida de un hombre no va camino al cielo por cuanto es ciudadano del cielo, entonces no hay otro destino que esa persona va camino al infierno. Todo hombre, después que haya pasado su vida en esta tierra, pasa a uno de dos lugares. Uno es el cielo, el otro es el infierno, a donde corre la mayoría. Uno de estos dos destinos será el tuyo. Y si andas sin Cristo en esta vida, no vas al cielo. Tienes el boleto equivocado.
Finalmente quiero concluir con la última aplicación. Considera la vulnerabilidad a la que estamos expuestos como cristianos. Considera la vulnerabilidad a la que estamos expuestos como cristianos y procura permanecer firme en todo hasta el fin. ¿Por qué el Señor nos dejó tantas instrucciones sobre la firmeza espiritual? Hermanos, porque somos muy vulnerables. Somos muy vulnerables. Estamos en medio del territorio enemigo. Nuestra carne nos debilita. El mundo nos afecta. Podemos claudicar si dependemos de nuestras fuerzas. Estar cerca del borde del pecado y acercarnos a un hilo de distancia de la tentación no es señal de madurez, es señal de orgullo y de ingenuidad. Porque el que tal hace piensa que tiene suficiente sabiduría para manejar las cosas o suficiente fuerza para vencer. Cuando Cristo pasó por este mundo, Él no anduvo de esa manera. ¿Y cómo debemos andar nosotros, hermanos? Debemos cuidarnos. El último personaje que Bunyan presenta en su libro El progreso del peregrino, entrando al cielo, es firmeza. Firmeza. Y allí presenta qué fue lo que hizo que firmeza perseverara hasta el fin. Y habiendo hecho referencia a Dios, a dos que se habían quedado durmiendo en el camino, descuidado y demasiado atrevido, uno que es descuidado en su vida cristiana y el otro que es demasiado atrevido, él pasa a narrar algo que le sucedió. Mientras andaba entregado a tales reflexiones, se me presentó una mujer, graciosamente ataviada, que me ofreció 3 cosas, es decir, su persona, su bolsa y su lecho. La rechacé 1 y 2 veces, pero no hizo caso de mis negativas y sonreía. Entonces comencé a enfadarme, pero eso no le importaba nada. Volvió a hacerme ofrecimientos y dijo que si quería dejarme gobernar por ella, me daría honra y felicidad, porque dijo, soy dueña del mundo y por mi mediación los hombres son felices. No dejaba de perseguirme con sus seducciones. En ese trance me eché de rodillas y alzadas las manos, elevé fervorosas oraciones a aquel que nos ha prometido su auxilio. La mujer acababa de marcharse cuando llegasteis, y yo, viéndome salvado de este gran peligro, seguí dando gracias por ello. Oh, qué ventura que haya yo podido resistir a ella. ¿Quién sabe dónde me hubiera arrastrado? ¿Qué hay allí? Humildad. Si es por mi fuerza, ¿quién sabe dónde estaría? ¿A dónde estaría yo? Y en lugar de ser un descuidado o demasiado atrevido, tenía temor de caer, se cuidaba de toda apariencia de mal y dependía del Señor en oración. Y mi hermano, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Para pretender perseverar de otra manera. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, delante de tu presencia santa nos encontramos y queremos inclinar nuestros rostros y nuestros corazones delante de ti, porque tú eres Dios y nosotros estamos sobre la tierra. Señor, es nuestra oración que las cosas que hemos visto de tu palabra lo tomemos ciertamente como lo que es palabra de Dios. Señor, que no seamos culpables de menospreciar las palabras del Dios Altísimo. Fortalécenos, te rogamos, porque en nosotros no hay fuerzas para andar de una manera digna del Evangelio y para nosotros permanecer firmes en la fe. A ti oramos, oh Dios, ayúdanos. Y tráenos, Señor, esta tarde, habiendo meditado en estas cosas, y enséñanos a esperar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.